Hola a todo el mundo, soy el Samurai 360 JP, aquí trayéndoles una reflexión por lo que ha estado pasando sobre Bethesda, el cierre de sus estudios, de uno de los estudios, que sería Tango y entre otros, y pues vamos a hacer una pequeña breve reflexión. No nos vamos a gastar tanto. Entonces, ya saben, seguirme en mis redes sociales, apoyarme en mis redes sociales, Instagram, en Twitch y en Patreon. En Twitch he estado un poquito, ayer estuve con un directo de Roblox, entonces también se los traigo aquí ese directo. Entonces es uno de los de día de hoy, ese directo. Entonces vamos a lo que nos concierne, lo de Bethesda. Vamos allá, vamos. Ya regresamos de la intro, entonces a decirles que vamos a estar reflexionando sobre el cierre de estos de Bethesda. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Empezamos primero por la reflexión. Ya saben que en estos días Microsoft cerró ciertos estudios como este es ya les digo porque como no me sé muy bien los nombres de las estudios que cerró, aquí los tengo. Arkham, y también cerraron Tango Gaming World y Alpha Dog Studio. Son los que cerró de Bethesda y va a hacer recortes entonces en Bethesda, Microsoft. Estuve viendo videos de YouTubers hablando sobre el tema. Pues no nos parece muy bien esto lo que está pasando. Esto está pasando por cuestiones de la misma empresa. No sabe quién es el que está. Yo pueden ver el video y en un YouTube Short les diré quién fue. Entonces, pero por lo tanto, pues ahorita esto fue un duro golpe. Hay que cuidarnos de los que hay que esperar y pues cuidarnos primero los que compren muy poderoso por las empresas de videojuegos. Nintendo, no, esto se queda fuera, no lo cuenten, nada más es Xbox y, o sea, Microsoft y Xbox y PlayStation. Entonces, esos de PlayStation no hablaremos, pero sí de Xbox por lo que pasó. Entonces, cerraron los estudios o van a cerrarlos, porque algunos medios de comunicación dicen van a cerrarlos, otros dicen van a cerrarlos hasta agosto. Entonces no sabemos qué. Lo que sí sé es que están protegidos a los que vayan y notifiquen a Twitter del reembolso. Va a haber una opción ahí no sé si sea de Bethesda, pueden buscarlo a ver dónde está porque yo no sé dónde esté si sé que está en Twitter el ACS para que les devuelvan el dinero, pero no sé en qué parte, si es en la página de Bethesda o en la página de uno de los estudios. Además de que es uno de los estudios y es el que hizo el Redfall, porque los que compraron el DLC, este nuevo DLC, ya no les va a llegar. Cerraron eso. O sea, lo que van a hacer las empresas es devolución. O sea, su producto ya no va a pertenecer a ustedes. Si reclaman el dinero, regresará lo que perdieron en esa compra. Los que vayan a reclamar y los que no, pues, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les puedo decir? Que van a perder su dinero por no ir a reclamarlo a la página de Twitter, a la cuenta de Twitter. No sé si todavía está el enlace. Tal vez en la página oficial venga cómo hacer ese reembolso, pero pues nada es seguro. Reflexionando, han pasado muchos tiempos han pasado
unos años de que Microsoft Xbox compró Bethesda y pues se prometió algo y pues lo que se prometió fue más juegos de buena calidad y aparte iban a apoyar al, al mismo a los mismos creadores que crean los videojuegos en esos estudios. Así, así diciéndolo. Iban a apoyar su creatividad y todo eso. Iban a proteger, decía Phil Spencer, de proteger a los trabajadores, a los artistas estos que crean los videojuegos, todo. Pero al parecer como que o es de la idea o es de otra persona en Microsoft, de directivos de alto arriba. Entonces, si ustedes saben, los insiders no filtran la información, sí, o sea, los de arriba no filtran la información, los de abajo, los empleados, son los que filtran, los insiders la publican, la noticia llega a los medios de prensa y se hace eco, y así nosotros, los youtubers y otros medios, sabemos de las noticias antes, pero nosotros los tomamos como rumores porque no se sabe si sean ciertos. Pero esto es lo que está pasando, sí es cierto. Entonces reflexionemos. ¿Qué podemos hacer? Nada. No podemos estarle diciendo a Microsoft cómo manejar su negocio. Ellos se tienen que dar cuenta de que lo que están haciendo está mal. Entonces, ya mucha gente se va a ir a PC. Entonces, pues quiero saber si ustedes, algunos nada más tienen PC o otros tienen, o sea, su PC gaming, o otros tienen consolas o otras consolas, ya sea Nintendo o PlayStation. Si es Nintendo, mejor. Si es PlayStation, puede pasar. Pero pues por lo tanto, a ver qué va a pasar. Está haciendo un frío al calor. A ver qué va a pasar. Esperemos y que no salgan más afectados. Porque si siguen haciendo eso, Xbox se va a quedar sin nada. Va a quebrar. Y Microsoft pues no tiene nada que perder. Tiene mucho dinero. Entonces, si quiebra nada más Xbox y ya saben. Aunque les diría, no sé si sus juegos sobrevivan y nada más los pasen a PC y ya. Yo por lo tanto tengo PC, voy a estarla modificando, ya dejé de comprar videojuegos de consola, me voy a dedicar a otras cosas. Y pues los juegos nuevos tal vez ya los traiga a PC, los juegue en PC en lugar de estarlos jugando en consolas. Porque ya me di cuenta de algo. Es pasarle los 30 FPS de la consola. Pero yo les diría que yo prefiero irme a PC para tener un buen rendimiento, FPS altos, mejores gráficos y todo, y un montón de cosas. Aparte que ahí puedo grabarles, editarles. Las consolas sí puedo hacerlo, pero y cambio la gráfica y otras cosas de mi PC. Y pues veo a ver si se puede meter una 40, no sé, una 4070 ahí super o super, y pues ahí a jugar y a grabar. Y es donde me la pasaré bien. Buscaremos SSDs, esperemos y que ya pronto saquen SSDs de 1 tera, digo más de 1 tera, que ya sean como 16 teras o 25 o 99, o ya la siguiente generación que va a ser petabyte, que serían como 1000 teras. Entonces esos torios me encantaría. Mi reflexión es que ¿qué podemos hacer? Nada. Lo que podemos hacer es esperar a lo que pase. Eso sí, que ya no compren más estudios, porque si no se los van a estar fregando. O si los compran, que los mantengan. Ya sea que pues les cuesta un poco más. Yo sé que la empresa, este tipo de empresas ganan mucho dinero. No pueden hacer eso porque
Ellos quieren ganar, ganar y ganar dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada. Solo ver, ser espectadores y esperar. Y pues mudarnos en lugar de consolas a PC. Ya que pues Xbox dice que no es necesaria las consolas. Que todo es por el Game Pass, todo esto, todo el otro. Además, están en PC los juegos. Ciertos juegos sí, ciertos no. Aquí tenemos un dilema. Nintendo tiene sus juegos exclusivos y tiene algunos juegos que no son suyos. Y Xbox tiene lo suyo, pero ya los va a ser multiplataforma. Y aparte, ¿qué creen? También PlayStation lo va a hacer igual. En PC, se van a ir a PC todos los juegos. Pero estamos viendo de que no están rindiendo muy bien los juegos porque como las consolas tienen una placa de AMD, muchas veces estas tipos de placas que salen como tipo bajos, no, o sea, es como un procesador con gráficos integrados. Esto no va a rendir más allá de lo menor, de lo que lo estarías usando de una gráfica, una 260, 270, una 360 o 460 a medias. Entonces, lo que pasa es que lo que hace que para que los juegos no les vaya mucho más peor en las consolas, hacen esto, tapan los FPS a 30 cuando usan el ray tracing y ya. En PC no pasa eso. En PC a veces va a 60 dependiendo del juego. En la optimización del juego, todo depende de la optimización del juego. En unas veces va a 120, a más de 120. Es muy raro que vaya más de 120 a veces. Pero pues con 120 le pongan una gráfica de soporte de 200 y eso. Con eso tiene 300 y eso. Ya después tirar en un futuro que si ya los 300 FPS ya será muy bajo. Pero pues por lo menos a disfrutar de los gaming de PC. A mí me encanta más el Minecraft de Bedrock de PC que el de consolas. El Minecraft fracasó en el ray tracing. No lo quisieron sacar en consolas, pero ni los shaders. O sea, para que los shaders los puedan jugar en consolas tienen que tener un PC y tiene que ser potente. Y también el ray tracing. Si lo quieres ver allá en tu juego, tienes que tener una buena gráfica. En Bedrock, en Java, no hay Java en Bedrock. Entonces no podemos ni ponerle Optifine ni nada de eso. Entonces, es por eso. Optifine no es para los shaders, aumentar los FPS. Entonces, no tenemos nada de eso. Entonces así, pues podemos jugar un montón de juegos. Para no enrollarnos más de esto, decir que la reflexión de esto es ¿qué podemos hacer? Nada. Vamos a hacer esta explorar y ver qué es lo que estamos, a dónde tiene que irse y a quebrar esto. Vas a PC o a Nintendo o a cualquier otra plataforma menos iPhone, menos Mac, porque en ciertos juegos sí rinden y en otros no. No todos los juegos están para Mac y Linux. Nada más para trabajo y bueno, me llega a la programación. Entonces, pues no. Eso se descartan. Está PC y Nintendo y posiblemente PlayStation. Pero yo le voy más a PC. A la altísima esteroide. Entonces, pasamos a la siguiente fase. Decirles qué yo voy a hacer. Lo que voy a hacer es para el tiempo necesario. Y fracasar en Xbox, me voy a la PC por completo. O sea, yo voy a estar armando en estos años una PC mucho más mejor para dejar ya después
si llega a pasar eso. Y pues a ver, tengo algunos juegos aquí en PC, son los que me gustan y eso. Si ustedes me recomiendan unos, pues adelante. Después los jugaré. Y si me recomiendan unos que no sean tan exigentes, a traerles de video hasta que cambie a una buena gráfica y una buena placa madre y otras cosas del setup. Entonces, por lo mientras, juegos ligeros y ya después juegos pesados. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso de esta reflexión. Decirles a ustedes, ¿qué opinan de esto, lo que está pasando con Bethesda y los cierres de estudios? ¿Y qué harían ustedes? Pónganlo en la caja de comentarios. Pongan eso, más ¿qué harían? ¿Qué les gustaría? ¿A dónde se irían? Yo no soy cerrado como algunos jugadores que están en las consolas y en PC. Yo soy abierto. Nada más eso sí, en lo que sí soy cerrado, pero no es porque lo odie o odie ese sistema. Es porque no se puede... No se puede fiar uno de que vaya a funcionar bien con videojuegos, uno con edición y renderizado y otras cosas. Y pues en eso sí no me voy ni a Mac ni a eso. Pudiera ser que a Mac me iría, pero para tener buenas grabaciones en los videos que tengo, a renderizar todo eso. Pero pues no, seguiría en PC y con Windows, ya sea Windows 11 o Windows 12. Ahorita no me he querido mudar a Windows 11 porque necesita pulirse un poquito más y aparte no tengo los requisitos para irme a Windows 11. Ahorita estoy en el Windows 10, pero pronto me iré a esa. Pero sí quiero saber ustedes a dónde se irían. Y pues por lo tanto aquí me despido. Ya saben, seguirme en Instagram, Samurai Senpai. Samurai, ahí les digo. Que no me sepa mi Instagram, que sí está largo, un poquito largo, todo pegado. Disculpe. Samurai Senpai 360 JP. El enlace está en una opción que ahorita les voy a enseñar. No ahorita, sino les voy a poner en el video cómo ir a los enlaces y otro, o lo pueden buscar en Instagram. Ahí voy a estar subiendo fotos, un montón de fotos fuera de cámaras, y en Twitch para que me sigan, porque allí voy a estar grabando gameplays, muchos gameplays. Ese sitio va a ser para puros gameplay. Va a venir Discord. Voy a regresar a Discord para intentar hacerlo funcionar y allí hacer como tipo podcast o streaming. Y Patreon, también ahí en YouTube lo tienen el enlace, en los enlaces. En Patreon, ahí pues nada más confirmen que si son mayores de edad y que tengan en cuenta mayor de edad es que lo hice así y no pude cambiarlo. Entonces, a que vayan. Ya voy a empezar es que no he tenido tiempo para estar cobrando allí y subir, hacer unas modificaciones allí, pero ya pronto ya voy a cobrar y ya saben, no va a ser tan caro, ni membresía ni eso va a ser tan caro. Algunos dolaritos veces o si quieren mandar la moneda de su país o donde sea, bienvenido. No es que Patreon les va a permitir a cierto que se compare al precio que viene en dólares de allí. O después les pondré allí que cobro esto a este país y para este país. Entonces, bueno, a ver si se puede hacer. Si no, pues no. Yo aquí me despido. Soy el Samurai 360 JP. Nos vemos hasta la próxima. Bye, chao.